Hola, hola mi gente, ¿cómo les va? Hoy vengo a hablarles de un tema que nos desvela a todas y todos los que tenemos que trabajar o que hacernos alguna ropita en tejido de punto. Y está todo fantástico hasta que queremos ajustar, entallar esa prenda o que queremos que una tirilla de un cuello o de un escote no nos desboque. O peor, si estamos trabajando con alguna tela o tejido que tenga lycra. Hoy les voy a enseñar lo que aprendí en años de frustraciones, de llanto amargo y de prendas tiradas a la basura porque no salían como yo quería. Vamos a ver entonces algo de teoría, qué es el rebote, todo el lenguaje así súper académico, y después vamos a hacer algunos ejemplos prácticos. ¿Para qué me sirve saber cómo calcular matemáticamente el rebote de un tejido? Sí, dije matemáticamente, porque ya saben que la costura y el patronaje son amigas íntimas de la matemática, la geometría. No se preocupen, hay muchas calculadoras que hacen todo por nosotros y hay mucha inteligencia artificial que nos puede ayudar. Así que hoy, aquí, rebote. Técnicamente, el rebote es la capacidad que tiene una tela para recuperar su forma original después de que la sometemos a un estiramiento, a presión, a deformación. También lo podríamos describir como la elasticidad de una tela. Por ejemplo, una tela con un buen rebote tiende a volver a su forma original de manera muy rápida. El rebote en una tela está determinado por varios factores. Por ejemplo, el tipo de fibra utilizada, el acabado del tejido, la estructura de la tela. Si, por ejemplo, está fabricada con fibras elásticas como el elastano, el spandex, tiene una gran capacidad de rebote, puede estirarse muchísimo y volver a su forma original sin perder la estructura. Por otro lado, las telas más rígidas tienen muchísimo menos rebote y en algunos casos, telas como por ejemplo tafetas de algodón o de lino, prácticamente tienen un rebote nulo. Ahora, ¿cómo calculamos el rebote de la tela con la que vayamos a trabajar y por qué es tan importante saberlo calcular? Yo acá tengo mi papel, regla y algunos marcadores de colores y tengo también aquí calculadora esperándome para hacer algunas cuentillas. Lo primero que voy a hacer es trazarme una línea y voy a marcar muy bien el primer tramo de 10 centímetros. Es importante que seamos precisos con esos 10 centímetros. Este va a ser mi tramo de punto de partida, origen para mi medición. Terminados estos 10 centímetros, me voy a marcar los siguientes 5 o 6 centímetros de a 1 centímetro a la vez. Una vez que tengo marcado, aquí voy a poner el 0 y luego voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 y si quieren 6. No es necesario que marquen más allá del 6 porque no los vamos a usar. Cuando ya tienen el tejido con el que van a trabajar, que puede ser, ahora les voy a mostrar varios ejemplos, cualquier tela de punto, desde un jersey de algodón simple y rústico sin ningún tipo de complicación o ninguna fibra elástica, hasta, por ejemplo, estos que son tan comunes, que son estos ribs o morley, donde están tejidos con este punto canelón en diferentes densidades, ¿ven? Que se utilizan para puños, para escotes, para cinturas, en prendas de punto, justamente. También puede ser, como vamos a trabajar en los ejemplos prácticos, algún tricot con lycra o diferentes telas técnicas para prendas deportivas o de natación o trajes de baño. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar mi tejido y voy a ponerlo así, sin estirarlo, sin someterlo a ningún tipo de presión, de tal manera que toque el número 10 o el 0 aquí en mi punto de partida. Voy a tomar mi bello dedito, si lo están haciendo sobre alguna mesa acolchada
o alguna tabla de planchar, pueden, por ejemplo, pinchar aquí con un alfiler. Voy a tomar mi dedito y voy a ponerlo sujetando este tramo de tejido en el cero. Una vez que tengo acá la tela tranquila, sin estirar, ocupando 10 centímetros, sosteniendo en el cero, voy a estirar. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo note que mi tela comienza a ofrecer resistencia. Hasta ahí en mi caso, y ya más allá, la tela la estoy notando incómoda, muy rígida. En este caso, voy a correr mi manito así lo ven bien, me llegó casi a un 4, ¿ven? Casi al 4. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en este caso, mi tejido de Morley que voy a usar para unos puños de un buzo, tiene un 40% de rebote. Traducción, este Morley puede estirarse hasta un 40% sobre su medida y volver a su forma original sin perder su estructura ni deformarse. Si la tela que yo estiré me llegó al 1, va a tener un 10% de rebote. Si me llegó al 2, va a tener un 20% de rebote. Si me llegó a un punto medio entre el 2 y el 3, va a tener un 25% de rebote. Y así sucesivamente. Como para que tengan una idea, nada está escrito en piedra, pero para que tengan una idea, en general los tejidos de punto con algodón, con alguna fibra natural o incluso de poliéster o de nylon, pero que no tengan spandex, oscilan entre un 20, un 25 y un 30% de rebote. Si es un jersey que no está tejido en canelón, sino que es un jersey plano de algodón, a veces suele estar entre el 10 y el 15, casi no tiene rebote. El rebote se lo da simplemente el punto, nada más, cómo está tejido. En el caso de los tricot con lycras, las telas tecnológicas, las telas que tienen spandex, van a estar entre el 4 y el 5,5 por ahí. Eso quiere decir que van a tener entre un 40 y un 50 o 55% de rebote. Vamos entonces a ver cómo esto nos cambia totalmente a la hora de confeccionar y cómo tenemos que calcular 3 ejemplos prácticos de patronaje. Tengo aquí el patrón de una t-shirt, remera, camiseta, como le llamen en su país, al que yo le quiero aplicar una tirilla en el escote para hacerle el típico cuello de remera, ¿sí? ¿Cómo sé de qué ancho cortar esta tirilla para aplicarle el escote correcto y que una vez aplicado el escote no nos quede así todo volcado, se nos caiga para adelante, sino que nos quede perfectamente envolvente? Vamos a hacer el primer ejemplo práctico. Lo primero que voy a hacer, yo acá tengo mi delantero y mi espalda, es decidir de qué ancho le voy a hacer ese escote, ¿sí? Porque puede ser que tenga un escote ahí con una tirilla así, por ejemplo, de 3 centímetros o de 2 centímetros de ancho. O al contrario, quiero que sea muy finita, que tenga 1,5 centímetros o 1. O al revés, bien gruesa, que sea ancha. Eso va a depender de ustedes. Una vez que defino el ancho de mi tirilla, lo que tengo que hacer es restarle ese ancho al patrón. En este caso, si yo le quiero hacer una tirilla base de 2 centímetros, lo que voy a hacer es tomar toda la vuelta esos 2 centímetros y volver a trazar el escote. Si tienen una regla curva de esas flexibles, lo pueden hacer con una regla curva. Y si no, un sistema que siempre funciona bien es poner la cinta métrica parada de canto sobre el contorno e ir curvándola y midiendo todo el escote. Voy a medir todo el escote delantero y todo el escote de espalda y voy a sumar esas medidas. A mí, en una prenda tamaño real, y no al 50%, me da esa medida un contorno total de escote de 46 centímetros. Eso es mi 100%, ¿verdad? Entonces, lo primero que hice fue
estirar en mi reglita la tela que voy a usar para saber el porcentaje de rebote. Esta tela a mí me dio que tiene un 30% de rebote. Acá es donde vienen las matemáticas, pero lo vamos a hacer lo más ameno y sencillo posible porque les voy a enseñar un método que aprendí hace muchos años cuando estaba en la escuela secundaria y que es la regla de 3 simple ejecutada en forma de X. ¿En qué consiste esta X para hacer la regla de 3? Yo tengo que jugar acá con 4 valores, mi gente. Entonces voy a hacer una X. Esto, obviamente acá lo hago muy prolijo, me hago la canchera, pero después termina estando en los bordes de los patrones, las cuentas de costadito. Pero bueno, ahora me hago la profe. Tengo mi letra X, voy a agregarle un círculo en cada extremo. De este lado voy a ubicar los porcentajes y de este lado los centímetros, porque si hay algo que aprendí en matemáticas es que siempre las unidades se ordenan en los mismos grupos, no se mezclan. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo, como les decía, sé que en centímetros mi escote mide 46 y que esos 46 centímetros son el 100% de mi escote. También quiero calcular el 30% o el 70%. Acá lo deciden ustedes. Pueden calcular cuánto es el 30% y luego restárselo a los 46 centímetros. O pueden directamente, en vez de calcular el 30% y restárselo, calcular el 70% y ya tienen el resultado final. Yo voy a hacer eso. Voy a calcular cuánto es el 70% de 43. Es decir, aquí es donde necesito el resultado de mi fórmula. ¿Cómo hago para saber este resultado? Siempre, siempre hago esta letra X y después uno los extremos de las X. ¿Y cómo los uno? Siempre esta medida por esta dividida esta. Las que están en el mismo palito de la X se multiplican y se dividen por la que está solita. Siempre es así. Este por este dividido este. Entonces voy a hacer 46 por 70 dividido 100. ¿Lo hacemos? Esto ustedes estarán pensando, pero ¿cómo terminé en una clase de matemática? ¿Qué es esto? Estoy en la secundaria y bueno, ¿vieron? Yo les advertí. Vamos a hacer 46 por 70 dividido 100. Me da 32,2 centímetros. Esta es la medida en la que voy a cortar el patrón de la tirilla de mi cuello. Tengo entonces que hice mi patrón de una t-shirt básica de jersey, en donde tengo perfectamente mi medida de escote y ya tengo además el patrón de mi tirilla de cuello con la reducción, o sea, este patrón terminó teniendo esos 30 y pico de centímetros y no los 46 del escote. Y además, muy importante, es doble. Aquí tengo 2 centímetros y aquí tengo otros 2. Lo voy a dar vuelta, coser este extremo con este extremo para tener justamente mi aro del escote. Lo voy a doblar al medio por la línea de puntos, lo voy a planchar y lo voy a ir estirando y colocando con la máquina overlock o con alguna puntada de máquina recta, pero para telas elásticas. Y cuando lo tenga terminado de aplicar, me va a quedar ese escote perfectamente bien calculado que continúa la línea de hombros y luego es más ajustado en el escote y más abierto en el lado del escote con la prenda. Eso que va a hacer que nos envuelva perfectamente nuestro cuello, que es cónico y no cilíndrico. Por ende, nuestro escote también tiene que ser cónico. ¿Se entiende? Ahora, hasta acá
Fantástico. Nos sentimos que dominamos por completo el arte de la confección con tejidos de punto. Hasta que llega la hora de tomar un patrón base y un tricot con lycra y hacer un traje de baño o una musculosa deportiva. Por ejemplo, ¿qué hago cuando además este tricot me acaba de dar un rebote del 40 o 45%, o incluso el 30, el 35%, pero yo quiero aplicar esa fórmula, ese rebote, a un patrón que quiero que me quede ajustado? Estar en ancho, achicar, pero ¿cómo? Pero lo achico un 30%, pero ¿cómo un 30%? Relax. Respiren hondo. El tema es el siguiente. A ver si les pasó alguna vez. Si yo corto ahora mi traje de baño con ese patrón que acabo de hacer, en vez de quedarme así, me va a quedar así. Lo que tengo que hacer es calcular el rebote original y decidir, ¿puedo cortarle sacándole todo el porcentaje de rebote y que me quede apretado? ¿O puedo cortarlo un poquito más holgado? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo varias opciones, porque de vuelta, como dicen los matemáticos, el orden de los factores no altera el producto, así que puedo hacer dos cálculos diferentes. Lo primero que voy a hacer es diseñar mi musculosa o mi traje de baño. Yo lo voy a hacer acá de la cintura para arriba para que ustedes lo vean bien en cámara. Tengo mi patrón base y voy a calcular el escote, la bajada de escote, voy a calcular dónde quiero el bretel o el tirante y de qué ancho lo quiero. Voy a calcular por dónde quiero que sea la bajada de sisa y voy a ignorar por completo las pinzas de talle y de busto. A la pinza de talle que me ocupaba originalmente 2 centímetros, se los voy a restar desde aquí. Y voy a hacer ahí mi musculosa o traje de baño divinísimo. Hasta ahí viene todo color de rosa, ¿verdad? Todo fantástico. Bueno, salvo por este escote que me salió torcidísimo, pero no importa. No me quiero tirar encima del papel y que vean mi cabezota ahí en cámara. Genial, bárbaro. Cuando nos pongamos este traje de baño o esta musculosa cortada así, vamos a quedar como el Pato Lucas, ¿se acuerdan? Bueno, ¿por qué? Porque no calculamos el rebote. Este es un patrón que funciona bien para telas con muy poco o sin rebote porque nos va a quedar justo al cuerpo. Pero no va a funcionar para telas que tengan spandex, por ejemplo, nos va a quedar grande. ¿Qué podemos hacer entonces? Dos opciones. O tomo mi patrón base, que si no saben cómo hacerlo les dejo el link, y a este patrón base le calculo de vuelta todas las medidas de ancho, busto, cintura y cadera, y me hago un patrón con un ancho más reducido, calculando el rebote, o trabajo con el patrón común y corriente, diseño la prenda que quiero y una vez que la tengo diseñada, le voy a reducir el ancho de acuerdo al rebote de la prenda. Es lo que ustedes quieran, lo que vos querás, como decimos en las clases de Copycat, ¿sí? Y atención, y acá les pateo el tablero, puede haber telas que tengan lo que se llama doble rebote. Son las telas recomendadas para trabajar con prendas de baño o deportivas. ¿Eso qué quiere decir? Que estiran en el sentido de contrahilo, como el 90% de las telas, pero también estiran en sentido del hilo. ¿Por qué? Porque la fibra con la cual está compuesta tiene spandex y eso hace que sea elástica en todas las direcciones. A veces esa elasticidad, ese rebote, no es igual a contrahilo que a sentido del hilo. A veces sí es igual. ¿Qué tienen que hacer? Calcular, calcular, calcular. Último ejemplo práctico. ¿Para qué nos sirve calcular el rebote con una regla de 3?
Por ejemplo, tengo un pantalón de jogging, un pantalón deportivo o incluso un calzoncillo boxer y quiero ponerle una cintura que tenga o una cinta elástica o que tenga una cinta elástica embutida dentro de una pretina de cintura. Ya sé lo que están pensando. Sí, o me queda grande, o me queda chico, o me queda muy apretado, o se me caen los pantalones. ¿Cómo hago para calcular el ancho con el que tengo que cortar mi cinta elástica? Adivinen, calculando el rebote. Entonces voy a hacer la misma reglita, voy a marcar mis 10 centímetros, voy a marcar luego los centímetros posibles de rebote. Miren qué derechos que los marqué, ¿eh? Voy a poner mi cinta elástica ahí y trin, 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 calculo el rebote. Luego hago la misma operación con la calculadora y les va a dar los centímetros exactos que tiene que tener su cinta elástica para poner en su precioso pantalón. Eso sí, advertencia, recuerden que tanto en el patrón de un traje de baño, una musculosa, como en el escote, puños o cintura de una prenda, por ejemplo, deportiva como esta que tengo puesta, o una cinta o goma elástica para embutir o para dejar a la vista en una cintura, en puños, en donde quieran. Siempre, siempre, siempre le tengo que sumar los márgenes de costura para que cuando lo cosa en mi máquina me quede luego la medida final. Moraleja de la semana. Los tejidos de punto tienen mucho carácter y tienen alma propia. ¿Por qué digo esto? Todo este cálculo que acabamos de hacer con, por ejemplo, este divinísimo tricot de lycra, que miren lo que pesa, la caída que tiene. Yo mido el rebote, hago todas las cuentas, hago la matemática, adapto mi patrón, corto, confecciono la prenda, me queda perfecta. Espectacular. Digo, voy a pasar este patrón a cartón, lo voy a digitalizar, lo voy a proyectar en varios talles o no, me lo voy a guardar en cartón para hacerme varias prendas iguales de diferentes colores. Entonces me entusiasmé, me vuelvo loca y me voy y me compro en blanco, porque quiero tener blanco y negro. Buenísimo. Me corto todo, confecciono todo con ese patrón divinísimo y resulta que me queda horrible. ¿Por qué no me calza bien? ¿Por qué no entalla bien la prenda? Porque este tricot es de otra marca y de otro fabricante y tiene toda una serie de variables que cambiaron en la fabricación que hacen que este tenga más rebote que el negro. Todo en costura y patronaje se rige por una gran palabra que es la respuesta a la mayor parte de las preguntas que recibo. Y es una palabra que yo sé que mentes organizadas y estructuradas como la mía tenemos que aceptar. Y es depende. ¿Cuánto rebote le calculo al tricot de lycra? Depende. ¿De qué medida corto un escote? Depende. ¿Un escote de 23 centímetros es el escote adecuado para un traje de baño clásico? Depende. ¿Le resto un 30% a mi patrón en ancho y en alto? Depende. ¿El rebote se lo resto siempre en ancho y nunca en alto? Depende. Depende. ¡Depende! Como todo depende, relax, dejen que fluya y siempre tengan una regla y una calculadora al lado. Y mucha suerte, que nuestro Señor Dios los acompañe.